¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal. Y bueno, pues para exponer de la palabra de Dios como es ya normal en este canal hacerlo, ¿verdad? Ya sabe que si le gustan las clases, bueno, pues suscríbase y dele un me gusta para seguir subiendo clases basadas en la palabra de Dios. Hoy vamos a tener una clase muy buena que se ha denominado ¿Para qué ser parte de una iglesia? Así, una pregunta. ¿Para qué ser parte de una iglesia? Y bueno, pues vamos a pedirle a Dios, como siempre, que su Espíritu Santo nos dé sabiduría, que llegue hasta nuestros corazones y disponga nuestra mente, todo nuestro ser para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene, bueno, pues algo buenísimo para cada uno de nosotros, de los seres humanos. La palabra de Dios es lo que nos da vida y nos da restauración, nos da libertad, nos da limpieza, en fin, nos da todo. Así que gracias Espíritu Santo, estamos rogándote que nos des sabiduría para poder comprender lo que tú nos dices a través de la palabra de Dios. Y bueno, esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con esta lección. Todos los seres humanos llevamos un ADN de nuestros padres, ¿verdad? De nuestros padres, estoy hablando de nuestros padres biológicos, los cuales en algunos fueron buenos padres, pero otros, pues, aunque sabemos que tenemos que honrarlos, pues no fueron así, ¿verdad? Fueron padres que les faltó mucho para ser padres realmente. Pero aún así, bueno, pues cada uno nos dejó parte de ellos, su ADN, ¿verdad? Y a lo mejor a usted le han dicho, te pareces a tu padre, te pareces a tu madre. Hay una pregunta que yo quiero hacer para que usted vaya entrando ya, como luego dicen, vaya entrando ya en el asunto tan hermoso, esta palabra. ¿Cuál es una característica física que recibieron cada una de las personas que está viendo esta clase, que recibieron de sus padres biológicos? ¿Qué fue lo que dijeron cuando tú naciste, cuando estabas grande, incluso ahora ya de adulta, ¿verdad? O de adulto, te pareces a tu padre, eres así, eres asá, o a tu mamá, ¿verdad? Muy bien. Ahí se lo dejo esta pregunta de tarea. Así como recibimos nosotros características físicas de nuestros padres naturales, de la misma manera, Dios también nos ha dado padres espirituales, de los cuales podemos recibir su ADN espiritual, el cual nos puede llevar a alcanzar los sueños y el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida. Un ejemplo de paternidad espiritual la podemos ver en el apóstol Pablo para el joven Timoteo. Vamos a la primera de Corintios 4, capítulo 4, versículos 15 al 17. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Pues aunque tuvieron 10,000 maestros que les enseñaron acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón, les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Aquí se está dirigiendo el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, ¿verdad? El objetivo, de Pablo no era avergonzar a los corintios con todas sus palabras de amonestación. Acuérdense que estamos hablando de esta carta, la número 1 que él les escribió a la iglesia de Corinto. Una iglesia pagana tremendo, había mucho pecado, mucha oscuridad, ocultismo, idolatría, en fin. Entonces aquí vemos que el objetivo de Pablo, vuelvo a repetir, no era avergonzar a los corintios con todas sus palabras de amonestación, sino más bien él trataba de convencerlos de su actitud equivocada
y quería volverlos al buen camino, para lo cual utilizó toda clase de argumentos que les enseñó que las divisiones que estaban provocando la mayoría de los corintios dentro de la iglesia era contraria a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si usted lee todo Primera de Corintios, todo el capítulo, pero si lo lee desde el número 1, se va a dar cuenta cuáles eran los problemas que el apóstol Pablo estaba enfrentando en esta iglesia de Corintio. Entonces Pablo, era un padre espiritual allí en Corintio, ya que él fue quien llegó por primera vez a esa región y fundó la iglesia. Entonces, por eso yo di lectura, ¿verdad? Es donde él dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. O sea, él estaba diciéndoles, yo soy el padre espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo estaba adoptando su paternidad espiritual. Él tenía la responsabilidad de estar vigilando cómo se llevaba a cabo allí pues el desarrollo de esta iglesia, y vamos a hablar de este hijo Timoteo, el cual dice, fíjese, vamos a leerlo aquí en los Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 3. Vamos a conocer ahora un poco de la historia de Timoteo, porque Timoteo viene a ser como el pastor de esa iglesia, aunque era joven, pero era un muchacho que estaba bien disciplinado, un muchacho que seguía las normas de la palabra de Dios. Así que vamos a conocer un poco la historia de Timoteo. Vamos a dar cuenta de que es hijo y nieto de mujeres judías que eran creyentes, pero también fue hijo de un padre griego. Esto lo dice en Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 3, para que usted lo lea. Que nada, fíjese, el padre de este muchacho nada tenía que ver con la iglesia y con la familia de la fe. Él era griego. Lo menciona la Biblia porque no aceptó que Timoteo fuera circuncidado cuando era un niño. Esta es una tradición judía para todos los recién nacidos. O sea, aun y cuando Timoteo se enfrentó a esa oposición de su padre, que nada tuvo que ver con el evangelio, como lo estamos viendo, aún así fue un hombre muy consagrado a las cosas divinas. Cuando Pablo llegó a la iglesia donde Timoteo asistía, este lo empezó a invitar a que lo acompañara a sus viajes para que aprendiera como si fuera su hijo o discípulo. Pero no solo Pablo lo adoptó como hijo, sino que también Timoteo adoptó a Pablo como padre espiritual. O sea, estamos viendo aquí que a Pablo lo adopta también Timoteo como su padre espiritual, el que le iba a enseñar de la palabra de Dios. Si Timoteo no hubiese tenido el liderazgo ni la paternidad de Pablo en su vida, no hubiera alcanzado los propósitos de Dios, que Dios tenía para él, quien, según los historiadores bíblicos, llegó a ser el obispo de toda la iglesia de Éfeso. O sea, este muchacho fue criado por su madre y por su abuela, que eran judías, le dieron las bases del cristianismo, pero el apóstol Pablo fue su mentor, fue su maestro, fue quien lo fue guiando hacia los propósitos de Dios. O sea, fíjese qué interesante lo que estamos viendo en esta clase. Mucha gente hoy en día dice, bueno, pues yo ya recibí a Jesucristo, ¿verdad? Como mi único y suficiente Salvador. Y yo lo he dicho en otras clases y en otras ocasiones, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. El aceptar a Cristo es aceptar todo el paquete completo, no es nada más decir, bueno, ya soy salva, si ahorita me muero, pues ya me voy al cielo. No es nada más eso, es un proceso que nosotras tenemos que adoptar, tanto de crecimiento espiritual como de regeneración, porque Dios nos agarra del pecado, y lo digo agarra porque prácticamente nos rescata, ¿verdad? De la oscuridad, del lodo cenagoso, como dice el salmista. Y Él nos va dando, nos va formando a imagen y semejanza de su Hijo amado Jesucristo,
para que nosotros cumplamos el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Cada persona, la más sencilla que usted vea a su alrededor, tiene un propósito en esta vida, pero tiene que tener, o sea, un proceso. Todo en la vida no es gratis, o sea, tiene que tener un proceso. Aquí vemos a Timoteo, ¿verdad? Que para llegar a ser el obispo, o sea, el pastor principal de esa región de Efeso, él tuvo que ser enseñado por su padre espiritual, Pablo. O sea, otra vez le repito, en cada persona hay un propósito y potencial divino que Dios ha depositado, pero no lo podremos alcanzar, olvídelo, sin la ayuda de un Padre espiritual y de una casa donde podamos estar plantados. Hoy en día mucha gente dice, no, pues yo tengo mi relación con Dios, Dios y yo no necesito ir a una iglesia, ¿para qué? Al cabo, Dios donde quiera está y etcétera. Empiezan a argumentar una serie de cosas sacadas de contexto. Es verdad que Dios donde quiera está porque es el único que tiene los atributos de ser un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Esto quiere decir que Él donde quiera está. Pero tenemos que entender que Él no entra a donde no lo invitan. Sí, una cosa es que tú le des apertura en tu corazón para que Él tome las riendas de tu vida. Y otra cosa es que tú digas, bueno, estoy aquí en mi casa o estoy en otra parte y Dios está aquí, porque pues Él es todo, Él es la vida, todo en sí, ¿sí me explico? Entonces Dios no va a entrar a un lugar donde no se le invita. Tenemos que entender eso. Las personas que ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que entender que tenemos que estar plantados en una casa. Ya escuchó usted el título de esta clase. Y el Salmo 92 es un salmo maravilloso, léalo todo. Ahorita yo le voy a dar lectura a los versículos del 12 al 15. Dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún, escucha usted, en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. ¿Verdad? Aquí estamos nosotros de nueva cuenta dándole lectura a este salmo hecho por el rey David. Nosotros no tenemos excusa, nosotros no tenemos argumentos ni pretextos para decirle al Señor, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy demasiado grande, ya estoy en una edad que pues ya no sirvo para nada, porque mucha gente así lo dice. Ya no puedo yo ser útil en la obra de Dios. Permíteme decirte que ese es el peor error, eso es lo peor que tú puedes pensar, porque nada de esto es así. Para empezar, Dios es el Señor del tiempo. Para Él no existe el tiempo. Para Él 1000 años son como el día de ayer que pasó. O sea, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, si ya llegaste en una edad avanzada, créelo que Dios no te va a ver como tal. Dios te va a ver única y exclusivamente como un ser humano al que Él le dio la vida, al que Él creó. Nada más. Olvídate tú de las edades. Por eso aquí es muy claro el salmista, ¿verdad? Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos. Entonces, no importa la edad que tú hayas conocido del Señor, tú estás listo, estás lista, si tú así lo deseas, primeramente para ser regenerado por el poder del Espíritu Santo y luego para obedecer, estar bajo la autoridad de tus padres espirituales y tienes que estar plantado en una casa, o sea, en una iglesia. Tenemos que acudir a una iglesia. Esto no es porque tú quieras o porque tengas opción de elegir. La palabra de Dios dice que nos tenemos que congregar. Dices tú, pero bueno, yo allí he recibido malos tratos, a lo mejor no me han sonreído los líderes o las personas. ¿A quién vas a buscar tú a una iglesia?
a las personas o vas tú a buscar de Dios? Tenemos que ser bien claros en este punto. Hay mucha gente que se ha resentido con gente de las congregaciones, con líderes o con asistentes nada más, y dejan de ir porque pues no, es que me vio feo y es que no me saludó y es que pues allí no me quieren, etcétera, etcétera. Esos son pretextos porque tú y yo se supone que vamos a buscar de la presencia de Dios, aprender de Dios. No vamos a ver la cara de la gente ni cómo nos traten. Nosotros vamos a lo que vamos y qué bonito, ¿verdad? Cuando encontramos gente que nos da una bienvenida, gente que nos atiende bien. Y si no, pues que Dios las bendiga, ¿verdad? Yo a lo que vengo, vengo. Entonces, no hay pretextos. Nosotros tenemos que definir nuestras raíces espirituales, porque ellas definen nuestra vida. ¿Sí? Si tú quieres ser un hijo de Dios, una hija de Dios, hay que pagar un precio. Y este precio, pues primeramente, lo que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos es la obediencia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, te puedo decir con todo conocimiento, ¿verdad? Son preguntas para pensar. Yo te lo puedo decir, ¿verdad? Yo, no soy solo un seguidor de la iglesia donde acudo. Yo allí he echado raíces en esta mi casa. Y bueno, pues nosotros como tal tenemos que ver así a la iglesia donde tú asistes, ¿verdad? Tienes que plantarte allí. Tú tienes que ver a tus líderes espirituales, los tienes que ver como padres espirituales porque son los que te están guiando a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado, así como lo hizo Pablo con Timoteo. Podemos aprender de muchos pastores, maestros, líderes espirituales, pero debemos tener, eso sí, un padre espiritual. Tenemos que tener un padre espiritual de quien recibamos carácter y liderazgo para nuestro crecimiento. Estoy hablando espiritualmente. 3 cosas te voy a decir este día para adoptar a nuestros padres espirituales. A través de la salvación, ¿qué pasa? Dios nos adopta y nos atrae a su iglesia, ¿sí? Pero una vez en casa, nosotros necesitamos adoptar a nuestros padres espirituales y tenemos que echar raíces. No podemos andar del tingo al tango. Escucha, es como cuando tú entras a una universidad, a una escuela. Ponte a pensar. No puedes decir, no, pues tengo 3 días y ya no me gustó, ahora me voy a otra. ¿Por qué no lo haces así? Porque sabes que perderías el tiempo primeramente y sabrías que lo que ya estudiaste durante ese tiempo, pues ya en otra parte no te lo van a revalidar como debe de ser. Entonces, si eso estamos hablando de las cosas del mundo, la universidad, la escuela, etcétera, imagínate tú con el Señor. Con el Señor las cosas son derechitas, como debe de ser. Entonces aquí estamos viendo las 3 cosas, ¿verdad? Ahorita las vamos a ver. Las que debemos adoptar de nuestros padres espirituales, pero tenemos que entender, no todos somos hijos de Dios. Somos hijos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Allí te conviertes en hijo o en hija adoptiva del Padre. Y empieza Él su proceso en nosotros. Y tenemos que anhelar ese proceso de regeneración. Traemos mucha oscuridad del mundo, muchas cosas, dolores, heridas, muchas cosas tremendas del mundo del pecado. Porque el Señor nos rescata de allí, ¿verdad? Y Él quiere enseñarnos cosas buenas, cosas diferentes. Entonces, una vez más te repito, nosotros tenemos que adoptar nuestros padres espirituales, nuestros líderes y echar raíces. En la iglesia donde tú te sientas bien, allí es donde tú vas a adoptar a tus padres espirituales. Primer punto, imitar a nuestros padres espirituales.
Hay una diferencia entre un maestro del que aprendo a un padre que imito. En Hebreos capítulo 13, verso 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Los maestros nos informan, pero los padres nos forman. Conocer a nuestros pastores o nuestros líderes espirituales y tratar de imitar su fe y ejemplo, sin siquiera en ocasiones estar cerca, es suficiente para que un hijo espiritual pueda crecer y desarrollarse en la fe, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en la congregación a la que yo estoy plantada, yo esto que doy de las clases no lo hago porque un día se me ocurrió a mí, sino porque estoy bajo la autoridad de mis padres espirituales, ¿verdad? De los pastores de la iglesia a la que yo acudo. Entonces, ahí estamos siendo cada día enseñados, formados cada vez más y más, porque nosotros aquí en este mundo, y yo creo ni con Dios vamos a decir que ya conocemos todo del Señor, jamás vamos a terminar de conocer de las cosas divinas. Entonces, los maestros nos informan, pero los padres nos forman. Entonces, hay que tratar de imitar la fe de nuestros pastores, ¿verdad? Imitemos a nuestros padres espirituales. Si queremos mejores resultados en nuestra vida, necesitamos mejores modelos para imitar. Desde luego, el Espíritu Santo es nuestro principal ayudador, el que nos convence y el que nos enseña y el que nos indica. Porque pues también los padres espirituales se pueden equivocar, ¿verdad? El único que no se equivoca es Dios, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, o sea, no nos estamos yendo ahorita a extremos. Tú tienes que siempre estar, porque como te repito, ¿verdad? Todos somos seres humanos y en cualquier momento podemos fallar. El único que no nos falla es Dios. Y el único que nos está redarguyendo, nos está mostrando lo correcto es el Espíritu Santo. Segundo punto. Hay que honrar a nuestros padres espirituales, ¿verdad? Honrar a nuestros padres espirituales es mucho más que solo hablar bien de ellos. Honrarlos es seguir su consejo, los cuales se expresan cada vez que escuchamos un mensaje de parte de ellos. Y aquí yo voy a hacer un poquito un alto. Aquí en este canal yo tengo algunas clases que hablan de la autoridad espiritual. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que la autoridad en Romanos 13 por Dios ha sido puesta. Y nuestros líderes o nuestros padres espirituales, que son los líderes de la congregación a donde tú y yo asistimos o estamos plantados, mejor dicho, deberíamos estar ahí plantados, tienen que tener un respeto. Es muy delicado, es grave de veras en serio hablar mal de una autoridad. Muy grave, de verdad. Si tú crees que yo estoy exagerando, pues más vale que ni te atrevas a investigarlo, porque es terrible cuando nosotros nos expresamos mal de una autoridad. Dice la palabra de Dios en Romanos 13 que acarreamos condenación para nosotros mismos. Y por supuesto atraemos juicio. Establecemos en nuestra vida y en nuestras generaciones raíces de iniquidad terribles. Entonces, cuidado, no se te ocurra, te repito, todos somos humanos, podemos tener errores, podemos tener fallas, pero hay que tener mucho cuidado. Si es algo que a ti el Espíritu Santo ya te está redarguyendo de que tienes que salir de esa iglesia, pues órale a Dios, pregúntale al Espíritu Santo y si es así, pues que el Señor te ponga a otro lugar donde tú puedas echar raíces, donde puedas plantarte. Pero jamás veas lo que veas, escuches lo que escuches de tus líderes, y yo no me estoy refiriendo únicamente a los líderes en la iglesia, tampoco las autoridades
de la sociedad civil, de ninguna autoridad podemos ni debemos hablar, de ninguna, así de una manera terminante, de ninguna, así que cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo me detuve aquí donde dije que tenemos que honrar a nuestros padres espirituales. No podemos hablar de ellos. Si no nos gustan acciones que estemos viendo, es preferible callar nuestra boca, ponerlo en oración delante de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos saque de allí y nos lleve a un lugar donde sí podamos estar tranquilos, donde podamos dar frutos, etc. Vamos otra vez a Hebreos 13. Ahora el versículo 17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Aquí otra vez vuelvo a hacer referencia. Hay que honrar a nuestros líderes, a nuestros pastores. También se tienen que ver con respeto, así como nosotros respetamos a nuestros padres y que si fueron de lo peor, no fueron los mejores padres, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque eso sí también es terrible deshonrar a un padre, ¿eh? Nosotros no podemos hacer ningún juicio de nuestros padres ni comentar nada, así hayan sido lo que hayan sido. Nosotros los amamos, los perdonamos, los soltamos y seguimos nuestro camino. Entonces tenemos muchas cosas que estar aprendiendo. Entonces cuidado, honrar a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores, a la gente que Dios puso como autoridad en su casa para nuestras vidas, se tiene que ver con respeto y remuneración. La primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 de la Nueva Versión Internacional, dice: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Honramos cuando seguimos su consejo, aun cuando no vemos el cuadro completo. Honramos a nuestros pastores con nuestros diezmos y ofrendas y habrá bendición en nuestras vidas e iglesia local. Cuidado también con otra cosa muy terrible que la gente habla nada más porque no porque tiene boca, nada más por eso habla mucha gente. Cuando nosotros damos de nuestros diezmos y ofrendas, tenemos que entender que le estamos regresando a Dios lo que Él ya nos dio, ¿sí? A ti y a mí no nos importa el destino de esos diezmos y esas ofrendas. Cada quien, escucha muy bien, cada quien vamos a rendirle cuentas en el justo tiempo y el justo momento a Dios. A Dios no se le va nada. Entonces, tú y yo no tenemos por qué comentar ni decir, veamos lo que veamos. Te repito, te lo dije hace un momento, si hay cosas que a ti en tu corazón te inquieten, no te gusten, ya no te sientas bien en tu casa espiritual, en tu iglesia, pídele al Espíritu Santo que te indique por qué. Nada más. Pero sin llegar a estar comentando, a estar con chismes, estar enjuiciando tan grave que es eso, y muchísimo menos a una autoridad. Así que cuidado con eso, ¿verdad? Porque si no, en lugar de haber bendición en nuestras vidas, lo que nos vamos a acarrear es una terrible maldición. Y esto es una realidad. El punto de número 3, amamos a los otros hijos espirituales. ¿Cómo podemos expresar el amor a otros en esta temporada que estamos encerrados? Bueno, dice Filipenses 2, versículos del 2 al 4.
Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en las cosas de los demás. Eso tenemos nosotros que hacer para expresar el amor a otras personas. Y en esta temporada donde pues no tenemos mucha convivencia por todo lo que estamos viviendo de la pandemia, que cada quien estamos muy restringidas en nuestra movilidad. La mayoría estamos en la casa, no procuramos no salir para no irnos a contagiar, etcétera, ¿verdad? Es en la casa del Señor en donde aprendemos a amarnos sin condiciones, a servir a los demás con un corazón sincero, a ser humildes y aprender de otros. Amamos, honramos y servimos a los demás en unidad. Tratamos a todos con amor. Fíjese que yo le puedo decir de mis pastores, yo le puedo decir, es una familia muy consagrada a Dios, de la cual yo he aprendido muchísimo. Es una familia, es un pastor que muy generoso, una convivencia muy bonita. O sea, ¿qué le puedo yo decir? Cosas muy, muy hermosas en las cuales yo aprendí. Yo fui una hija única, a la cual estaba acostumbrada a estar siempre pues sola, medio así como dicen en mi tierra, medio huraña, ¿no? Pero yo me enseñé precisamente en mi congregación, y porque primero estuve con el padre del que ahora es mi pastor. Yo aprendí a convivir mucho, ahí me enseñaron de veras a tener una unidad, el apoyo, todo bien bonito. Yo he aprendido mucho de mis padres espirituales. ¿Qué le puedo decir? Que yo los honro de verdad, y yo me gustaría mucho que usted hiciera lo mismo con sus líderes espirituales, ¿verdad? Y que usted se sienta en su casa y en la iglesia, que se sienta amado o amada. Les repito, no siempre nos están poniendo allí la alfombra roja para que entremos. No, no, no. Pero pues que se sienta usted que en el momento de pedir ayuda, no sé, para cualquier cosa, usted va a tener la respuesta. Usted va a tener ahí la respuesta en su casa donde está plantadita o plantadito. Entonces, eso es tratarnos con amor. Mire, cuando se estableció la iglesia primitiva, todos se juntaban, todos se reunían en una unidad tan hermosa, que unos llevaban una cosa y lo compartían todos. O sea, se fue estableciendo en una unidad. Claro, ya lo dijimos en otras clases anteriores, tuvo que existir la persecución, pero entre ellos pues siguió habiendo amor. Tuvo que haber la persecución para que ellos salieran a otras partes a establecer otras iglesias. O sea, eso no tiene que ver nada con la unidad de lo que estamos hablando ahorita, que debemos de tener, y ese amor en nuestra casa. Entonces, yo sí le invito, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en la primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Él era el representante prácticamente del apóstol Pablo Timoteo, porque lo trajo con él se daba cuenta cómo predicaba, cómo enseñaba, ¿verdad? Como parte de su preocupación genuina por el estado espiritual de las iglesias, Pablo, al verse imposibilitado de visitarlas en persona, se auxilió de otros discípulos y colaboradores para apoyarse en esta necesidad. La vida del apóstol Pablo no fue fácil, especialmente porque había fundado muchas iglesias. Y su preocupación no solo era con la iglesia de Corinto,
sino la de Efeso, la de Listra, Iconio, Derbe, Filipos, aparte que mantenía contacto con otras iglesias que no había fundado, como la de Colosa y Roma. Por tanto, podemos decir que su agenda era muy, pero muy apretada y en ocasiones se le hacía imposible atender personalmente todos los asuntos o problemas que surgían en ellas. Pablo conocía sus limitaciones y sabía que no podía estar en todas partes y por eso oraba constantemente a Dios, quien sí podía estar allí y ayudarles a crecer y vencer los ataques del enemigo. Por eso él tenía que formar líderes, tenía que formar gente conocedora de Dios para que lo apoyara. Él como pastor principal, como fundador de tantas iglesias como lo acabamos de escuchar, bueno, él tenía que formar personas que fueran bien instruidos para que pudieran seguir llevando de la manera correcta el mensaje. Aquí podemos nosotros entender por qué es tan importante, ¿verdad?, tener nosotros padres espirituales. Para que Dios cumpla su verdadero propósito en nuestras vidas. Porque para eso nacimos tú y yo. Para eso nacimos, para cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Y no vamos a saberlo hasta que Dios nos lo revele. Pero sí, cuando ya empezamos una relación con Él, pues Él nos va a ir descubriendo ese misterio. Es tan hermoso cuando sabemos el propósito por el cual Dios nos hizo, ¿verdad? Fíjese, también tenía otro de sus discípulos, Pablo, a Tito, a quien le encargó el cuidado de la iglesia en Creta. Y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto lo dice en el primer capítulo de la carta a Tito, en el versículo 5. Y a ambos les dio la lista, a tanto a Timoteo como a Tito, les dio la lista de características personales que estos hombres debían cumplir para tal oficio. Todo esto Pablo lo hacía porque sabía que el cuidado espiritual de los creyentes no puede estar en manos de un solo hombre. Y Pablo, como un verdadero padre en la fe, se apoyó en sus colaboradores para velar por el estado espiritual de sus hijos. Entonces, eso es lo que hacen nuestros líderes. En este caso, como en mi caso, mis pastores, ¿verdad? Están pendientes de que todos estemos creciendo, que todos estemos recibiendo el alimento espiritual, ¿verdad? El propósito firme de un padre en la fe. Dice la primera de Corintios otra vez 4 del 17 al 21, mas algunos ya están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. El apóstol Pablo siempre los estaba exhortando que no se vanagloriaran por lo que estaban aprendiendo, por lo que ya sabían, más bien que fueran humildes. Siempre estaba pendiente de cómo estaban creciendo en las iglesias que él había fundado, ¿verdad? Él siempre quería estar visitándolos, pero no podía, ¿verdad? En Corinto, déjeme decirle, había algunos maestros que se habían ya creído mucho, estaban envanecidos y desacreditaban a Pablo y buscaban la forma de influir negativamente en la iglesia, haciéndose pasar por personas con más derecho y autoridad que el mismo Pablo. Pero con todo eso, solo estaban envanecidos, ya que al final Pablo era el verdadero padre de la fe de los corintios. Habrá personas que quieran decir, no, pues yo ya para qué voy a estar allí, ¿verdad? O ya para qué voy a caminar
mi líder espiritual, mi padre de la fe, pues en ese caso nuestros líderes principales, ¿verdad? Que son para mí, son los pastores. No, pues ya para qué, al cabo yo ya sé. Eso es envanecerse y eso es estar mal, porque te repito, no estamos enseñados al 100% todos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca la vamos a aprender toda, de verdad. Cada día estamos aprendiendo cosas nuevas, cada día, cada día. Entonces, nosotros tenemos que tener esa disciplina de estar plantados en nuestra iglesia. Es muy importante estar bajo la cobertura de nuestros padres espirituales, que son nuestros pastores, que son nuestros líderes espirituales, que estén pendientes de nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, estas clases, ¿verdad? Estas clases en mi congregación es parte de los propósitos de Dios a través de nuestros pastores que tuvieron a bien pues este tipo de grupos, fundarlos para poder llevar la palabra más allá de la iglesia, a otras personas que lo necesitan. No necesariamente tiene que ser para personas que sean parte de nuestra congregación, no. La palabra de Dios es para todos, es para todos. Entonces, este tipo de grupos son una gran bendición, este tipo de clases que impartimos en grupos de casa o grupos conexión, ¿verdad? Como les llamamos. Y bueno, pues ahorita estamos a través de las redes sociales por la situación que estamos viviendo, pero también Dios tenía un propósito, ¿verdad? De que este tipo de clases fueran a más allá del donde nosotros vivimos, porque con esta magia, con esta maravilla, bueno, perdón, eso de magia, no, ¿verdad? Con esta maravilla de las redes sociales, de veras es increíble cómo llegamos a diferentes partes. Entonces, pues por eso estamos nosotros trabajando, ¿verdad? A través de este canal, de Zoom, a través de todas las redes sociales estamos nosotros llevando el mensaje para que la gente siga aprendiendo, para que la gente siga anhelando ser parte de una iglesia, para que la gente siga anhelando crecer en las cosas del Señor, en el camino de Dios, para que cumplas el propósito por el cual Dios nos formó a imagen y semejanza de su Hijo amado Jesucristo. Yo te recomiendo que leas la primera carta de Corintios 4, todo el capítulo, y bueno, pues ahí es muy interesante, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo, él siempre estuvo pendiente de las iglesias que fundó, pero también levantó líderes que estuvieron bajo su autoridad, personas que fueron aprendiendo, y yo te pregunto, ¿tú estás bajo la autoridad de una iglesia? ¿Estás asistiendo? Si no lo estás haciendo, pues es tiempo de que lo hagamos. Dejemos las cosas que teníamos, no, que yo no, que tú no, tú y yo no sabemos nada. Lo que ya Dios dejó dicho en su palabra es lo que tenemos que cumplir. Te repito, mucha gente dice, no, yo no necesito ir a una iglesia. Bueno, eso es lo que tú crees, ¿verdad? Pero sí necesitas. Eso es lo que tú crees. Pero eso no cambia la verdad de Dios. Sí necesitamos estar plantados y tener padres espirituales. Por supuesto que tenemos que tener padres espirituales. Así que bueno, pues yo pido a Dios en esta hora porque ese espíritu de rebelión que tenemos, la mayoría de los seres humanos, se ha echado fuera en el nombre de Jesús, para que tú de manera correcta empieces a anhelar este proceso que todos los que hemos recibido la salvación de parte de nuestro amado Señor Jesucristo, estemos sometidos, pero en amor. Que Dios te bendiga grandemente.